Esto en el enfrentamiento suscitado en el Rancho del Sol, en Tanguato, allá en Michoacán, esto el año pasado. Y por eso, esta noche saludo vía telefónica al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Comisionado, muy buenas noches, bienvenido a Retrovisor. Ayer la comisión advertía que va a aceptar la recomendación de la CNDH. ¿Está aceptando la Policía Federal que sus elementos cometieron el homicidio? Estamos aceptando los puntos recomendatorios, estamos aceptando lo que nos plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde nos dice, aquí lo leo textual, se instruye a quien corresponda a fin de que se colabore ampliamente en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicie entre la Procuraduría General de la República y Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad. Se instruye a quien corresponda a fin de que se colabore con esta Comisión Nacional la queja y denuncia que se presenten ante la Unidad de Asuntos Internos. Se instruye, y habla también de que capacitemos a nuestra gente en materia de derechos humanos, habla también de que debemos portar en los uniformes y en los cascos cámaras para videograbar los operativos, también de que se repare el daño si se demuestra que hay víctimas directas e indirectas. Entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente en aceptar los puntos recomendatorios. Diferimos en algunos términos y en algunas consideraciones, que creo que es válido hacerlo y plantearlo. Una de ellas tiene que ver con la denominación empleada, que a nuestro parecer pues confunde, porque no existe en México el tipo penal de ejecución arbitraria, sumaria o extrajudicial, simple y llanamente porque no existen en México ejecuciones judiciales. Entonces menos vamos a poder haber ejecuciones extrajudiciales, porque en nuestro país está prohibida la pena de muerte. Se contemplaba en la Constitución hasta hace algunos años, pero no estaba reglamentada. Decía el artículo 14, nadie podrá ser privado de la vida, libertad, sus derechos sin juicio previo, seguido ante los tribunales previamente establecidos. Actualmente no se habla en ningún momento de privación de la vida. Entonces, pues decimos, yo creo que es un término muy duro, muy duro. Creíamos que podría haberse utilizado otra terminología para precisamente no incurrir en estas cuestiones de interpretaciones diversas. Y justamente por eso también creemos necesario que se impulse una ley general sobre el uso de la fuerza que norme a los 3 órdenes de gobierno, a los municipios, a las entidades federativas y al propio gobierno de la República, para evitar confusiones, para evitar disfunciones, para permitir la coordinación entre la entidad federativa y el gobierno de la República cuando se actúan operativos, en fin. Bien, pero comisionado, en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se está hablando de ejecuciones sumarias, aunque usted dice que no es el término adecuado, pero está hablando de homicidios. El informe que se presentó fue contundente en estas afirmaciones. Estamos hablando de que son más de 20 casos. Eso es precisamente, si eso es así, como está planteado, estamos ante un ilícito, ante un homicidio. ¿Sí? Y entonces habrá que respetar, creo yo, así como los acusados de un delito tienen derechos, también los policías tienen derechos y debe respetarse su presunción de inocencia. Entonces, si se les está acusando de una cuestión de tal gravedad, pues deben respetarse sus derechos y en un proceso penal seguido ante un juez de distrito, pues deberá desvanecer esa presunción de inocencia y deberán sancionarse, dictarse la sentencia condenatoria y sancionarse. Nosotros estamos en la mejor disposición de aportar todo lo que y así lo hemos hecho, todo lo que nos sea solicitado para esclarecer los hechos. Y si hay que sancionar, poner a disposición a quien sea necesario para que se sancione. No vamos nunca a encubrir a nadie ni a solapar a nadie. Y bien, comisionado, pero para dar un contexto, porque en esa zona días antes hubo un enfrentamiento muy fuerte en el que un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado, varios soldados y policías fallecieron. No es decir que eso es una atenuante, pero debería ser como un factor que incidió en el enfrentamiento que se dio ahí en el Rancho del Sol, ahí en Tanguato. Hay que revisar qué fue lo que sucedió, hay que esclarecer plenamente los hechos, hay que revisar el contexto, la circunstancia, ver si no se actuó repeliendo una agresión sin derecho, es decir, que se estuviera agrediendo a los policías y ellos repelieran esa agresión. Porque bueno, hay que recordar que si hay un policía fallecido o otro lesionado, que en la zona se había derribado un helicóptero, que días antes se habían matado a varios gendarmes, y alguien me preguntaba si entonces no había sido esto venganza, y yo decía, bueno, pues es más bien circunstancia, coyuntura. Hay que revisar también todo esto, el contexto,
Y precisamente por eso, si la acusación es de tal gravedad, hay que respetar los derechos también de los policías. La comisión debe tener claro que los policías son personas también. Si nosotros ahorita decimos que estos policías son responsables de delito, pues estaríamos también vulnerando su presunción de inocencia. Comisionado, pero ahora el tema radica en cómo van a conciliar ustedes las dos versiones, porque hay dos versiones muy distintas, la de la Policía Federal y la que ayer presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque hay que decirlo, se nos están presentando dos hechos completamente distintos. En Tanguato hay dos visiones opuestas de lo que ocurrió ahí en el Rancho del Sol. La única forma de reconciliar es esclarecer. Si están acusando a los policías, quien debe demostrar que son culpables es quien acusa. Si en ese momento nosotros decimos que quien tiene que demostrar su inocencia es la persona acusada, pues entonces vulneramos un principio básico del sistema acusatorio ahora en vigor en todo el país, que es el principio de presunción de inocencia, insisto. Listo, muchas gracias por estar con nosotros en Retrovisor, comisionado. Que tenga buena noche. Con muchísimo gusto, es un placer, Víctor Hugo. Hasta luego, buenas noches. Y bien, ahora vamos a revisar, ahí está lo que nos dice el Comisionado Nacional de Seguridad. Él insiste y deja muy en claro que hay que tomar todavía a estos policías como personas inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Eso es lo que nos dice el comisionado. Aceptan la recomendación, pero no están aceptando este concepto de ejecución extrajudicial. En todo caso, él insiste en que sería un homicidio. Vamos a ver. Pero vamos